El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y el prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: cuida de él, y lo que gaste de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: al que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola es bastante conocida por nosotros, pero el asunto no está en que nos la sepamos de memoria, sino en la medida en que la estemos aplicando a nuestra vida. La cuestión es bien sencilla. Un jurista, un experto en la ley, se le acerca a Jesús a preguntarle cuál es el mandamiento más importante de la ley. No está preguntándole a Jesús cuál es el mandamiento más importante para él, sino el de la ley. La cosa es muy concreta. Y Jesús le dice: pero ¿y qué es lo que tú lees en la ley? ¿Qué es lo que recitas diariamente? Y el tipo contesta lo que diariamente decía un judío piadoso: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Eso lo recitaban diariamente los israelitas. Y eso es lo que Jesús le pregunta. Y entonces el hombre se siente como ridiculizado, porque pues él sabía la respuesta a la pregunta que estaba haciendo. Se siente incómodo y entonces trata de justificarse. Pero ¿quién es mi prójimo? Y aquí le da a Jesús una oportunidad para que Jesús le exprese su propio pensamiento. Porque en aquella época se consideraba que prójimo era el de la misma nación y el de la misma religión. Así que el concepto de prójimo implicaba a la vez una simpatía con los que eran de la misma raza y de la misma religión, pero implicaba también una antipatía con aquellos que no eran de la misma raza ni de la misma religión. Era un concepto restringido de prójimo. Y eso necesitamos tenerlo en cuenta, porque a veces estas cosas se vuelven como costumbre en la manera de pensar y no nos damos cuenta de la distancia que hay entre esa costumbre y el mensaje de Jesús.
Entonces Jesús no le responde la pregunta directamente, sino que lo pone a pensar otra vez. Porque Jesús quiere replantearle la cuestión. Él pregunta, ¿quién es mi prójimo? La parábola que Jesús le refiere muestra a un hombre caído en desgracia hasta el punto de estar medio vivo o medio muerto. En el Evangelio dice, curiosamente, medio vivo. Y aparecen dos representantes de la piedad judía. Este hombre viene de Jerusalén, por lo tanto ha sido un peregrino que ha ido a la ciudad santa. Viene de Jerusalén, es un judío piadoso, ha caído en desgracia. Y pasan dos paisanos suyos de la misma religión, un sacerdote y un levita. Pero ellos, viéndolo tirado en el suelo, desnudo, se imaginan, y eso les conviene, que está muerto. Y como a un israelita piadoso, sobre todo si era sacerdote o levita, le estaba prohibido tocar cadáveres porque quedaba impuro. Entonces dan un rodeo y siguen de largo. Sin embargo, viene un odioso samaritano. Samaritano era del norte. Ellos eran, no eran propiamente ya de sangre judía y eran considerados herejes. O sea, no son de la misma raza ni de la misma religión. Y este samaritano se fijó en el hombre caído en desgracia, que era judío, no era samaritano. Se fijó en él y se le aproximó. Luego le dio los primeros cuidados, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y allí, después de cuidarlo, como tenía que continuar su viaje, que entre otras cosas era un viaje de negocios, y le pagó al posadero por los 2 días que él iba a demorarse yendo y regresando. Atiéndelo mientras tanto, y si gastas algo más, yo te lo voy a pagar a la vuelta. El pago que le da es el de 2 jornales de trabajo. O sea que lo contrata por 2 días mientras él va y viene. Pero da la garantía de que si algo más se gasta, él lo cubre. Jesús dibuja un samaritano completamente generoso que está dispuesto a apostarle a la vida del otro, no importa que el otro sea su enemigo. Y entonces Jesús le hace una pregunta al jurista. ¿Cuál de todos ellos te parece que se hizo prójimo del hombre que cayó en desgracia? Jesús no le pregunta cuál es el prójimo, sino cuál se hizo prójimo. O sea, Jesús nos está mostrando que la condición de prójimo no es algo dado, sino que cada uno construye. Que Él no tiene que esperar a que una ley le señale una persona o le exija que la considere prójimo, sino que Él puede decidir eso por su propia cuenta. ¿Quién se hizo prójimo del que cayó en desgracia?
Y claro que sí, él no tiene más remedio que responder. El que practicó la misericordia con él, o sea, el que se hizo solidario con él, el que fue compasivo con él. Y entonces Jesús le dice, bueno, vete tú y haz lo mismo. Este vete tú y haz lo mismo no es vete tú y practica la misericordia, no. Es vete y hazte tú también prójimo de los demás. Esa es la tarea con la que Jesús nos envía hoy cuando se nos diga, cuando el diácono nos diga, pueden irse en paz.